Cuando nadie se lo esperaba, Shakira lanza el videoclip de Entre Paréntesis con Grupo Frontera, sorprendiendo a todos con las escenas que destilan poderío, fuerza, belleza y ritmo, al más puro estilo del regional mexicano, pero sobre todo revelan mucha verdad. Verdades incómodas las que lanza la colombiana en su poderosa canción para un Gerard Piqué que permanece en el más absoluto silencio, pero al que definitivamente nada de esto lo tuvo que dejar indiferente. Quédate hasta el final para que te enteres de los contundentes dardos que ha lanzado Shakira una vez más al padre de sus hijos, pero esta vez ya no desde el rencor o la rabia, sino desde la aceptación y la superación, pero además contando detalles que pasan a la vista, pero que dejan ver que la colombiana ya ha superado al exfutbolista. Él forma parte de su pasado y más bien quedaría demostrado cómo habría sido Gerard, quien tras la traición fue quien la buscó. Lo cierto es que tras pocas horas de haberse estrenado el videoclip en todas las plataformas digitales, ya es un verdadero hit, no solo por lo empoderada que luce Shakira, además de lo bella y joven que se ve cuando aparece en un taller mecánico trabajando como uno más de sus compañeros, sino sobre todo por el ritmo tan pegajoso y ni qué decir de la letra. Podría decirse que junto al jefe, la colaboración con Fuerza Regida, que tantas críticas le trajo por sus ataques a su ex-suegro, Entre Paréntesis también se coloca dentro de sus temas más reivindicativos. De la mano de Grupo Frontera, una banda México-estadounidense que lleva apenas 2 años en la industria, la colombiana habla en su canción una vez más del ocaso de su relación con Piqué, quien tristemente hasta hace bien poco era el centro de su universo. Y es que, como bien sabemos, lamentablemente, el exjugador se dedicó a eclipsarla, y la colombiana, siempre girando en torno a Piqué, descuidando su faceta de artista, pasó a ser la mujer de, la madre de, pero se olvidó de ella para siempre. Y aunque muchos de sus fans esperaban que en las nuevas canciones Shakira siguiera volcando toda esa rabia contenida por la infidelidad con Clara Chía, como lo hizo en Sesión 53 o TQG, la verdad es que con sus nuevos temas en solitario y las nuevas colaboraciones, como esta con Grupo Frontera, estamos viendo a una Shakira que habla de su desamor, sí, pero que definitivamente el piquetón ya quedó en el pasado. Ella ya sonríe, está feliz, realmente radiante y deslumbrante cada vez que aparece en escena y mira para el futuro, pues incluso en algunas de sus nuevas canciones ha dejado caer que podría estar enamorada. En el videoclip de Entre Paréntesis, con un ritmo suave pero muy bailable, con una Shakira con sombrero y traje típico del regional mexicano, con una llamativa Virgen de Guadalupe en sus espaldas, en un guiño a sus fans mexicanos, con guitarra en mano, volviendo a enamorar a sus fanáticos de siempre, y con un lenguaje bastante cuidado en sus dardos, la barranquillera aparece dando un concierto con Grupo Frontera totalmente entregada a su público, en escenas en las que lo que resalta definitivamente es su energía y su verdad, y lo que canta deja a más de uno con la boca abierta. Solo sé sincero, te lo pido, prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos. En las escenas, da gusto ver a una Shakira libre, reivindicativa, disfrutona, a la que sobre todo no se le borra en ningún momento casi la sonrisa de su boca. Y esto, lógicamente, es un mensaje claro y evidente, porque es una canción en la que prácticamente está reconociendo cómo fue esa manera de descubrir que el padre de sus hijos ya no la quería. Sus besos no sabían igual, ya no era el de antes, para el exfutbolista la relación ya no era importante, y ya todo parece una auténtica farsa. Por eso le dice que no hace falta que aparente, que su boca le niega lo que le dice con la mirada. Y de hecho llega a mencionar esos labios compartidos, uno de los dardos más fuertes que lanza contra Piqué, haciendo referencia a la infidelidad, además de mencionar que se nota cuando se quiere, pero es mucho peor cuando ese amor desaparece. Sin embargo, lo hace con una elegancia suficiente para simplemente dejarlo caer y que quede claro cuánto ella sufrió con eso. Pero lo más importante y la idea de fondo es que finalmente comprendió, tal como canta en el estribillo, que esto ya no da más y no dio más. Está doliendo y tú no sabes cuánto. Pusiste el final entre paréntesis. Esto ya no da más. En este videoclip, indudablemente que Shakira quiere dejar claro que ya superó a Piqué, pero no podemos decir lo mismo de Gerard, pues han sido las mamarazzis, aquellas periodistas españolas tan conocidas por defender al exfutbolista, quienes han lanzado una información contundente confirmando que Piqué sí que buscó a Shakira después de la traición, arrepentido, con el rabo entre las piernas, pidiendo perdón, estando incluso ya con Clara Chía, probablemente al darse cuenta del mujerón que dejó escapar, pero ya era demasiado tarde, y Shakira le dijo que ni hablar. De hecho, esto la colombiana ya lo contó en TQG cuando cantó.
Tú te fuiste y yo me puse triple M, más dura, más buena, más level, volver contigo never, porque ahora las bendiciones me llueven. Pero muchos se negaban a creer que Piqué habría vuelto a buscarla y ahora vemos que sí. El titular que lanza las mamarazzis es este. Piqué buscó a Shakira cuando ya estaba con Clara Chía. Hubo más que palabras. Y al respecto, Soy Carmín, otro medio latinoamericano, detalla. Laura Fa aseguró que les consta que Gerard Piqué sí volvió a la puerta de Shakira en alguna ocasión cuando ya estaba saliendo con Clara Chía. Pero Shakira, por su parte, tanto en su tema Última, una balada cortavenas dedicada entera a Piqué, como en Entre Paréntesis, deja claro que sí. Yo lo di todo por ti, lo pasé fatal, pero cuando ya tenía las cosas claras fue cuando tú querías volver. Y yo para atrás ni para tomar impulso. Ya te dije, esa oportunidad se acabó, expiró, finito, adiós. Es más, también deja caer que seguramente con el tiempo Piqué se arrepentiría. Y es precisamente lo que ha sucedido. Menos mal que Shakira es mucho Shakira y logró dejar todo esto como parte de su pasado. Por otro lado, Grupo Frontera ha dado unas declaraciones en las que hablan maravillas de la colombiana, algo que demuestra lo excelente artista que es, el gran talento que tiene y el éxito rotundo que le espera con este nuevo álbum. Es bien trabajadora, el video es súper perfeccionista, en el estudio se mete hasta en el más mínimo detalle. Contaron también su increíble experiencia al verla arreglando el sonido frente a la computadora. Nosotros 5 hacia atrás, nomás viéndola trabajar, ella se volteaba y nos decía, muchachos, ¿cómo ven? Y todos, sí, perfecto, o sea, no la queríamos interrumpir porque lo que estaba haciendo enfrente de nosotros fue un monstruo. ¿Y tú qué opinas de este nuevo videoclip de Shakira y los mensajes que lanza contra Gerard Piqué? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.